Bueno, hola, muy buenas tardes, ya buenas noches. Bienvenidos a la presentación del informe 2023 de Monitor de Víctimas. Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por Runrunes y Mi Convive que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información sobre los homicidios que ocurren en los 5 estados monitoreados, se busca caracterizar los hechos a identificar patrones que contribuyen con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia. Monitor de Víctimas es posible gracias al incansable esfuerzo de los periodistas que día a día cumplen con su labor de registrar todos estos datos, hacer todas estas preguntas, y esto nos permite desde hace 7 años poder llevar un monitoreo del comportamiento de la violencia en distintos estados del país. Principalmente Monitor de Víctimas inició en el área metropolitana de Caracas y actualmente nos encontramos en Zulia, Sucre, Táchira y Lara. A continuación les presento al panel. Como coordinadora editorial de Monitor de Víctimas está Rona Rísquez, luego tenemos a Lorena Meléndez, periodista de Caracas, a Liz Gascón, periodista de Lara, Sheila Ordaneta, periodista de Zulia, y a César Batiz, director del Pitazo. Hola, gracias María Irene Barreto por esta introducción a este encuentro, a esta charla, a esta conversación que tendremos el día de hoy. Me da mucho gusto estar acompañado por estas grandes colegas periodistas que forman parte de este grupo que realiza, que lleva adelante Monitor de Víctimas. Como ya dijiste, encabezado por Rona Risque, con la compañía de Liz Gascón, Lorena Meléndez y Sheila Ordaneta. Ubicadas, dos de ellas en Caracas, Sheila en Maracaibo y Liz Gascón en Barquisimeto. Y por eso es que el Monitor de Víctimas logra tener un panorama bien completo del país, porque tiene presencia de reporteros en buena parte del país con expertos que levantan, reporteros expertos que levantan la información y que hacen posible que un informe como el que se está presentando el día de hoy llegue a todos ustedes, a toda la audiencia, y un informe que tiene no solo interés por el hecho de que revela a las víctimas de la violencia, sino por la trascendencia que tiene al momento de ser considerado por organizaciones en el mundo que evalúan el tema de la violencia en Venezuela. Eso es muy importante, es muy valioso y es necesario que todos los venezolanos lo reconozcamos. Creo, y lo digo, no como parte, porque no soy parte del Monitor de Víctimas, sino soy un usuario y un consumidor del Monitor de Víctimas. Creo que es muy importante que valoremos el trabajo que el equipo coordinado por Rona Risque ha venido haciendo con este Monitor de Víctimas. Y bien, el título de este informe, Violencia Policial y Ajuste de Cuentas, informe de Monitor de Víctimas 2023. Está basado, es importante que lo sepa, que está basado en casos más relevantes y móviles más frecuentes. Y por eso es que es tan importante el trabajo que hacen con nuestras colegas periodistas, porque la mayoría de los que trabajan en este Monitor de Víctimas son mujeres, así como la mayoría de los medios de comunicación nuestros en Venezuela, y por supuesto reporteros que acompañan este proceso. Y yo voy a ir leyendo un párrafo del resumen de este informe y voy a ir dando la palabra a cada uno de las integrantes de este panel, de este interesantísimo panel. Vamos a comenzar primero con esta parte. La venganza o ajuste de cuentas fue el móvil de homicidio que más aumentó en Distrito Capital en 2023. De acuerdo con las cifras recabadas por Monitor de Víctimas, ocurrieron 70 casos y el incremento fue de 40% con respecto a 2022. Sin embargo, la violencia policial fue el móvil con más víctimas, con 96 casos en la capital del país. Rona Rísquez, coordinadora de Monitor de Víctimas, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta información, a este primer párrafo del resumen del informe 2023? Hola César, gracias a ti por acompañarnos, por ayudarnos con la moderación de este espacio. Gracias a todas las personas que se hayan conectado y por supuesto al equipo de Monitor, Liz, Sheila y Marirene, que están en este momento conectadas. Lorena está teniendo algunas dificultades en este momento. Entonces, bueno, voy a comentar un poco sobre lo que acaba de decir César. Y de hecho, bueno,
es inevitable, tengo que citarlo porque yo me divierto mucho y aunque uno dice, bueno, esto no es divertido, pero es un reflejo, o sea, muchas veces los espacios de humor que vemos en Venezuela, en el periodismo venezolano y incluso en algunos hechos por algunos humoristas en general, pues terminan reflejando muy bien la realidad del país. Hace poco salió uno de este grupo de chicos que hacen un podcast llamado El Cuartico, y justamente lo centraban en ajuste de cuentas, o sea, cómo en Venezuela todos los casos se cerraban y se resolvían con la frase ajuste de cuentas y eso quedaba así. Entonces, habíamos venido viendo que eso había dejado de ser un móvil muy frecuente en los últimos años. Monitor tiene ya 7 años recopilando datos y es la primera vez que conseguimos este móvil de ajuste de cuentas entre los más importantes, entre los que más destacan y además viendo que es el que está teniendo más crecimiento. Esto es algo que llama la atención porque el ajuste de cuentas está referido a enfrentamientos entre bandas rivales o entre personas que tienen algún tipo de diferencia por temas delictivos. Entonces, cuando vemos que hay un incremento en los casos que se consideran o que se catalogan como ajuste de cuentas, pues hay que mirar un poco cuál es la dinámica social que se está dando en los sectores de Caracas donde se registran estos casos. Nosotros abordamos, por supuesto, los 5 municipios de lo que sería la zona metropolitana de Caracas, que son Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre y Libertador. Y esta dinámica, los ajustes de cuentas, pues la estamos viendo en estos municipios y también estamos viéndola en algunos de los estados donde tenemos monitor de víctimas, como Lara, Zulia, Táchira y Sucre. Entonces, es muy interesante porque esto significa que hay bandas o grupos o personas vinculadas a actividades delictivas que se están enfrentando posiblemente por controles territoriales, posiblemente por disputas de dinero en comercialización o vinculadas a actividades y a economías ilícitas. Y pues también habría que averiguar, porque una de las cosas que también hemos estado notando es la participación de funcionarios policiales cada vez más en actividades delictivas y en control de territorios donde habitualmente operaban bandas criminales, como es el caso de la Cota 905. De hecho, vale la pena recordar que el año pasado, desde la Alianza Rebelde Investiga, donde están El Pitazo, Runrunes y tal cual, o sea, en este caso, algunos de los medios que están acá representados también, se hizo un reportaje muy interesante acerca de las extorsiones y cómo la Policía Nacional había tomado parte de la Cota 905 y había para tomar el control de los delitos que antes ejecutaba la banda del Coqui. Entonces, esta es una dinámica que habría que mirar por qué se dan estos casos de ajuste de cuentas y si hay en estos casos también posiblemente participación de funcionarios policiales que ahora están tomando el control de delitos en algunos territorios de la Gran Caracas o de la zona metropolitana de Caracas. La otra dinámica que también leíamos o que leíste, César, es el hecho de que aunque el móvil que más aumentó fue el de ajuste de cuentas, es decir, en proporción con respecto a 2022, el móvil que sigue teniendo más casos es el móvil que involucra a funcionarios policiales como victimarios, es decir, la letalidad policial. Nosotros en este caso lo agrupamos en resistencia a la autoridad y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, es también muy significativo porque, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la policía está o sigue matando a personas en los sectores populares de Caracas, lamentablemente, y en sectores populares y en general en todo el país, de una manera que no termina de ser clara. Es decir, se habla de resistencia a la autoridad o de ajuste o de ejecuciones extrajudiciales, pero nunca en esos casos hay una investigación clara, nunca hay transparencia, no se conoce qué pasa con los procesos de esos casos y básicamente tenemos que quedarnos con las denuncias de los familiares de las víctimas que en la mayoría de los casos dicen que estas personas, estas víctimas, no se enfrentaron a las policías, no se encontraban cometiendo delitos cuando fueron ejecutadas y pues esto obviamente deja en evidencia nuevamente un exceso policial que vimos durante varios años, especialmente durante la época de la ULP y después durante la época de existencia de la FAES. Entonces creo que son dos factores que es importante llamar la atención y por eso nuestro informe está enfocado sobre esos dos factores. Bueno, creo que Rona ha hecho una radiografía o una fotografía 3D de la realidad de la violencia en Venezuela y
Sobre todo este surgimiento de este fenómeno de la venganza, del ajuste de cuentas, porque sin lugar a duda muestra una realidad del país, muestra algo que está pasando en el país y que está ya dentro de la sociedad venezolana y que es, por supuesto, un reto más para las autoridades y para la sociedad en general, para la ciudadanía, poder salir de un círculo como este, el de la venganza o el de ajuste de cuentas. Vamos ahora con el siguiente párrafo. La tendencia de los homicidios en el país es a la baja en general, pero en Lara hubo un pequeño incremento en 2023. 4 de las 58 parroquias de la región larense, todas situadas en Barquisimeto, concentran 49.32% de las 76 muertes contabilizadas. Policías y militares figuran como los victimarios en 21 asesinatos. ¿Qué tal si Liz Flores, quien además es coordinadora de investigación del Pitazo, pero acá participa activamente en el monitor de víctimas, nos cuenta de lo que está ocurriendo en Lara? Así es, 2023 se caracterizó por un aumento en las muertes por resistencia a la autoridad o ejecuciones o asesinatos perpetrados por policías o militares. En 2022, luego de que en Monitor de Víctimas conocimos que las autoridades habían ordenado a los policías y militares disminuir estos operativos que los llaman con el eufemismo de intervención legal, cuando en realidad pueden ser ejecuciones extrajudiciales o muertes por resistencia a la autoridad, habían ordenado reducir estos indicadores debido a todas las investigaciones que se han abierto en el ámbito internacional. En 2022 cerró con 9 muertes atribuidas a los cuerpos de seguridad del Estado, pero para el año 2023 aumentó a 21 asesinatos perpetrados por la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, que aunque el cuerpo se disolvió, hay una célula que sigue operando en el Estado, no solo con el nombre de las FAES, sino también con otros nombres, como por ejemplo la Dirección de Investigaciones de la PNB. Y la Guardia Nacional, el Ejército y el CICPC también perpetraron este tipo de asesinatos en operativos. En la mayoría de los operativos, cuando reportaban en las minutas, pudimos encontrar, por ejemplo, que ellos reportaban que encontraron a las víctimas delinquiendo, por ejemplo, pero en algunos de los casos los familiares nos relataron que no estaban delinquiendo en ese momento y que incluso no estaban armados, como se llegó a reseñar en las actas policiales, César. Bueno, Liz Gascón, otro apellido que no era, pero bueno, estos lapsus menti que a veces nos atacan. Pero bueno, interesante porque seguimos con esta radiografía del país, esto que ocurre en Lara, como lo decíamos en la lectura, la tendencia general en el país es a la disminución, pero hubo un aumento y preocupante este tema de las parroquias del municipio capital, de la ciudad capital de Barquisimeto. Vamos al siguiente resumen, al siguiente párrafo resumen. En los reportes del Estado Sucre se evidencian 13 muertes violentas en menos que en 2022, cuando ocurrieron 123 homicidios. El ajuste de cuentas o venganza se mantiene como el móvil con mayor registro, con 30 víctimas. El Estado Sucre, que por cierto es una de las entidades donde se ha observado más presencia de operaciones de organizaciones ligadas al narcotráfico. A ver, Rona, ¿algún comentario sobre el Estado Sucre? Sí, vamos, no nos acompaña lamentablemente ningún miembro del equipo del Estado Sucre. Bueno, ayer hablaba con una de las personas del equipo y son frecuentes los apagones y las fallas eléctricas en el estado. Sí, en el Estado Sucre, pues volvemos a ver, vemos cómo nuevamente el móvil el ajuste de cuentas aparece como uno de los móviles más frecuentes, pero también hay una particularidad. En el Estado Sucre se han dado y se están dando operativos donde bueno, supuestamente en enfrentamientos o en presuntos enfrentamientos han muerto miembros de organizaciones criminales. Como bien decía César, el Estado Sucre lamentablemente se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los estados con mayor movimiento de narcotráfico, por tener territorios controlados por organizaciones de narcotráfico a los que no se puede acceder. Entonces, esa situación que vemos en el Estado Sucre también de alguna manera se traduce en este tipo de vendetas o choques entre miembros
de grupos, de estos grupos de narcotráfico que operan en esa entidad. En este caso, sabemos, por ejemplo, que la zona de Güiria ha estado controlada por grupos criminales que no solamente se dedican al narcotráfico, sino también al tráfico de migrantes y al tráfico de mujeres y chicas, niñas migrantes, para ser explotadas sexualmente en Trinidad y en otras islas del Caribe. También la zona de San Juan de las Galdonas y San Juan de Unares se ha caracterizado por tener una presencia importante de grupos armados. Incluso en 2018 hubo un choque, una especie de guerra de pandillas en esa zona para definir quién se quedaba con el control territorial. En este momento vemos como ya desde hace aproximadamente también 2 años, y eso se registra en el informe, hay unas zonas del estado Sucre, como es la zona de Irapa, en donde hay una importante presencia de grupos criminales, e incluso recientemente estos grupos criminales, algunos miembros de estos grupos criminales habrían muerto en supuestos enfrentamientos con las autoridades. Entonces, independientemente de que vemos, y eso es importante quizás precisarlo, cuando vemos que hay ciertas particularidades en los números, el número por sí solo no dice tanto como un poco analizar y conocer o poder hablar un poco del contexto del Estado. Entonces, por eso me parece que es pertinente la explicación sobre Sucre. Hay una data sobre Sucre, estamos viendo en pantalla, si lo pueden ver, la cantidad de casos y los móviles más frecuentes, pero es importante destacar eso, que algo de lo que tiene relación con estos móviles frecuentes está asociado al hecho de la presencia de grupos armados que se disputan el control de los territorios en Sucre para el movimiento de la droga, para el narcotráfico. Entonces creo que es un elemento interesante de mencionar. Sin lugar a dudas, interesante, Rona, sin lugar a dudas, interesante, Rona, lo que has dicho sobre el estado Sucre y sobre su vinculación con este tema del narcotráfico. Y hoy, por cierto, y aprovecho para hacer la cuña, quienes no lo han visto, hoy entrevisté al candidato Edmundo González. Y realmente, como lo indican las encuestas, tiene altísimas posibilidades de ser presidente de la República. Y este es uno de los problemas, de los graves problemas a los que se deberá enfrentar él y su equipo de asumir la presidencia. La violencia y específicamente en esta zona del oriente del país, en el estado Sucre, la presencia de grupos asociados al narcotráfico, que son grupos de una altísima criminalidad, como lo ha expuesto Rona. Seguimos entonces con este párrafo y vamos ahora al estado Táchira. Táchira, un estado fronterizo con Colombia, donde opera una diversidad de grupos armados y hay constantes desapariciones de personas. Hubo una reducción de 50.72% en los casos de homicidio en comparación con 2022. Se registraron 34 casos. Los municipios con más muertes violentas fueron Pedro María Ureña y San Cristóbal. Los móviles de los crímenes van desde venganza hasta sicariato. Algunos de los asesinatos fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, grupos guerrilleros o paramilitares. Significativo, ¿no? El hecho de que hubo una reducción del 50.72% en un estado gobernado por Freddy Bernal, que todos sabemos cuál es su pasado como miembro de la Policía Metropolitana. Y bueno, es sin duda alguna resaltante este número. No sé qué tanto tendrá que ver con la presencia precisamente del ya mencionado gobernador Freddy Bernal. A ver, Rona, creo que te toca a ti también porque no tenemos a nadie. Yo creo que esto va a ser así como medio de... hubiéramos pasado a Sheila o a Lorena, pero bueno, vamos a hablar aquí sobre el Táchira. No, mira, César, no necesariamente, o sea, volvemos al tema de los números. Los números, pues, son importantes, los datos son importantes, por eso existe monitor de víctimas y porque, bueno, en Venezuela no existen datos oficiales o no se conocen los datos oficiales, pero también es muy importante, y lo repito, que entendamos que no necesariamente los datos muestran la realidad clara y completa de lo que está pasando en una entidad, ¿no? O sea, hay que entender el contexto. En el caso del Táchira, sí es posible que la presencia del gobernador Freddy Bernal, que además fue una persona vinculada a la policía y que además es una persona que se ha caracterizado por tener experiencia y conocimientos en temas de seguridad, es posible que eso pueda tener alguna incidencia en la reducción o en la cantidad o en los pocos, entre comillas, homicidios que ocurren en el Táchira. Sin embargo,
esta es como, ¿cómo se dice cuando es una cifra engañosa, pero no, hay alguna expresión como que es como un Subregistro. espejismo, es un subregistro, sí, es como eso, un subregistro, un espejismo de lo que en realidad está pasando. La realidad es que en el Táchira, aunque sí, ya no operan con tanta fuerza, fueron prácticamente desplazados y desaparecidos los grupos paramilitares, por ejemplo, como los urabeños. Sí es cierto, perdón, los rastrojos. Sí es cierto que hay una presencia muy importante en prácticamente todos los municipios del estado Táchira del ELN, que es esta guerrilla colombiana que en este momento intenta negociar una paz con el presidente Gustavo Petro. Entonces, una presencia muy importante de esta guerrilla que controla, que tiene una gobernanza criminal en muchos de estos municipios, que tiene una presencia muy importante donde establece, regula normas, controla, impone toques de queda, se encarga de repartir incluso los paquetes del CLAP. Entonces, eso es un elemento que es muy importante porque eso determina mucho el tipo de violencia que se ve en el estado Táchira. Luego vemos cómo en los pasos fronterizos hay una gran cantidad de personas desaparecidas y cómo hay permanentemente hechos de violencia en zonas del estado Táchira, secuestros, entre comillas, desapariciones de personas que luego son localizados, sus cadáveres, en el lado colombiano. Entonces, esta cifra es como una cifra un poco, eso, como una cifra que no es muy real y que no necesariamente dimensiona el nivel de violencia y de control criminal que hay en el estado Táchira, que en realidad es bastante significativo todavía. Entonces, creo que si bien estos son los números concretos, no necesariamente esto es un reflejo de la criminalidad. Otra cosa es también que cuando ya hay un control, o sea, digamos que una regla o algo que se desprende de los estudios de crimen organizado, y es que cuando un grupo criminal ya controla y ha puesto, entre comillas, orden y domina un territorio, entonces eso de alguna manera incide en una reducción de la violencia, no porque haya una intervención del Estado, sino porque el propio grupo criminal regula esa violencia. Entonces habría que ver si algo como eso pudiera también estar pasando en el estado Táchira. O sea, creo que habría que mirar, o sea, el número de 35 no es como tan transparente o tan preciso en cuanto a que puede haber otros factores que estén jugando en cuanto a lo que es la violencia criminal en el estado Táchira, sobre todo porque además hemos visto un desplazamiento o una violencia muy, muy fuerte y una operación muy importante de grupos criminales del otro lado, que es en el lado de Cúcuta, en el lado de Colombia, en Cúcuta. Entonces, bueno, hay que mirar un poco y ver esa relación, porque una frontera además es eso, una vinculación de los dos lados de la frontera, ¿no? Rona, me quedo, y bueno, y es una pregunta también para Sheila, que está acá y con quien vamos a conversar dentro de un rato, y Lorena Meléndez, que ya nos acompaña, y Liz Gascón. Y voy a hacer dos preguntas. Entonces, me quedo con la idea de que lo que podemos tener en el Táchira, o se puede estudiar la hipótesis de que en el Táchira lo que hay es una paz criminal. Y aprovechando que tanto Liz como Sheila tienen dificultades con la electricidad y en el Táchira es uno de los estados más afectados por la electricidad, ¿qué relación puede haber entre criminalidad y fallas del servicio público? A ver, ¿quién responde? Sheila. Sí puede haber una relación entre la criminalidad y las fallas de los servicios. De hecho, en Lara, Está hablando Liz Gascón. anteriormente las cifras estaban marcadas por la criminalidad o la letalidad policial, pero en 2023 evidenciamos que hubo un aumento de muertes por robo, riña o pelea iniciada en el sitio y el ajuste de cuentas, como comentaba Rona. De hecho, en Lara, aunque las autoridades no han dado cifras precisas al respecto, sí ha aumentado la incidencia de robos y puede estar asociado al racionamiento eléctrico. En 2023 se acentuó de nuevo el racionamiento eléctrico en Lara, que había disminuido un poco entre los años 2021 y 2022, era ocasional, era esporádico, pero ya tenemos más de un año con apagones de 4 o 5 horas, como justo me está pasando ahora. En plena conexión se fue la electricidad, era incierto si se iba la electricidad hoy o no se iba, y se desconoce a qué hora va a llegar, por ejemplo. Ya. Y sobre la paz criminal, porque hice las dos preguntas, Rona, sobre la paz criminal, ¿sí es sostenible esa hipótesis? Porque, y es más, te pregunto, agrego, Rona o Lorena, que no han tenido oportunidad de conversar con nosotros hasta este momento,
esa paz criminal que estamos viendo en Táchira pudiera extrapolarse al resto del país. Bueno, no al resto del país, pero yo creo que incluso Sheila también pudiera aportar un poco sobre Zulia, porque no siempre los estados que uno considera que puede, o por ejemplo, Apure, Amazonas, Zulia, Táchira, que son estados con presencia de grupos armados guerrilleros colombianos, o sea, bueno, disidencias de la FARC y en este caso ELN, y en algún momento también hubo grupos como los Rastrojos, pues no necesariamente los homicidios reflejaban la dinámica criminal que se da en esos estados, o reflejan la dinámica criminal que se da en esos estados. Entonces, sí pudiera hablarse de una especie de paz criminal o paz mafiosa, como se dice en términos de expertos de crimen organizado. Paz mafiosa era el término que estaba buscando y bueno, ya tú lo dijiste. Lorena. Bueno, mi aporte iba más en línea hacia lo que decía Liz hacia la discusión anterior acerca del tema de iluminación y de la misma criminalidad. Eso se ha estudiado durante años, no en Venezuela, sino en distintos países desarrollados, pero incluso en Caracas, entre los años 2016 y 2018, que tuvimos una grave ausencia de luz, de alumbrado público y de cantidad de faros que no funcionaban. Se sabía y se citaba siempre que la iluminación era un elemento disuasorio de la delincuencia. Y esto, como digo, se han hecho estudios en grandes ciudades acerca del tema. De hecho, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en el año 2016, y lo cito acá porque dice que se logró una reducción del 36% de los delitos graves que ocurrían al aire libre. Entonces, y lo hablo porque ese problema lo tuvimos aquí en Caracas, por supuesto que todavía existe, pero ciertamente en zonas en donde la luz es el servicio de electricidad es escaso, como Zulia, como Sucre, como puede ser la misma Lara, pues esto está jugando un papel importantísimo. Bien, y precisamente hablaste, Lorena, de Zulia, y vamos al Zulia, y vamos a leer este párrafo, estas 3 líneas que son contundentes. 103 muertos por resistencia a la autoridad y 25 ejecuciones extrajudiciales hubo en el Zulia en 2023. La Guardia Nacional Bolivariana y el 6CPC fueron los principales responsables de las muertes por estos móviles. Sheila Urdaneta, desde el Zulia, desde Maracaibo, siempre con los problemas de la electricidad. Adelante. Sí, buenas noches. Justamente esos números, y también yéndome un poco a lo que decía Rona antes, no están reflejando lo que verdaderamente sucede. En el sentido de que esto de la resistencia a la autoridad y sobre todo los responsables, ¿no? Guardia Nacional Bolivariana como principal responsable de estos hechos y luego 6CPC, dan esta lectura de esto que está sucediendo con el tema de la criminalidad. Pero hay algo que nos ha llamado la atención a quienes estamos trabajando con monitor de víctimas en Zulia, es el tema de los que también consideramos que hay un subregistro en la subregión Guajira. Por ejemplo, en Mara, en Almirante Padilla y en el municipio de Guajira propiamente. Justo porque pasa lo mismo que seguramente está sucediendo en Táchira. Están allí en la frontera y las trochas son ese punto en donde se cometen estos homicidios y dejan los cadáveres del otro lado, del lado colombiano. Otra de las cosas que hemos visto en esta cobertura es lo que, conversándolo con quienes estamos trabajando en Zulia, parecieran que son como un poco los muertos de nadie. Estas ejecuciones extrajudiciales, que los llaman resistencia a la autoridad, lo que han hecho es que los cadáveres que llegan a los sitios en donde podemos conversar con familiares
nadie va a reclamarlos, porque hay un principal temor con algunos familiares que hemos hablado, de que si van a reclamar los cuerpos de estas personas, también los pretendan involucrar. Entonces puedan detener a hermanos, a primos y en 2022 inclusive mantuvieron detenida por unas horas a la mamá de una de estas personas. Y otra de las cosas que vimos también en 2023 es el aumento en el número de sicariatos. El sicariato era una dinámica que en Zulia había disminuido en el gobierno regional anterior al que está ahora y volvió como a que a resurgir esta dinámica criminal. De hecho, podemos sumar en 2023 16 casos de sicariato. Y también, obviamente, lo de los ajustes de cuentas. Eso por ahora, luego creo que vamos a conversar sobre los municipios, que también quisiera comentar algo sobre eso. Gracias. Sheila, ¿y qué tanto tiene que ver el tema de los sicariatos con el hecho de las extorsiones que son tan graves en el Zulia? Sí, bueno, eso también creo que va a estar reflejado en lo que vamos haciendo justo para 2024. Sicariato y extorsión parecieran que son en este momento la principal responsabilidad que le aducen los funcionarios militares y policiales para cometer homicidios. Efectivamente sí, han aumentado, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo vimos en 2023 y lo estamos viendo ahora. Prácticamente la Guardia Nacional, que hasta lo que llevamos ahora monitoreado, sigue siendo el principal, los militares, la Guardia Nacional, quienes están cometiendo estos homicidios y señalan a estas personas como para justificar, voy a poner acá unas comillas, que sicariato y extorsión. Obviamente también eso se está viendo como esta dinámica criminal volvió al estado Zulia, volvieron a lanzar granadas, esta dinámica estaba un poco calmada, por decirlo de alguna manera, y ha resurgido. Pero con esta excusa, entonces, funcionarios de la Guardia Nacional o del CICPC quieren decir que, bueno, que cometen estos hechos, lo primero que te dicen es, ellos dispararon primero, nosotros nos defendimos, pero otra cosa que también estamos viendo es que siempre hay víctimas de aquel lado y de este lado ni siquiera hay un herido. Lorena, hablamos de Caracas, pero bueno, lamentablemente no te habías podido conectar por los problemas de conexión que sabemos que hay en Venezuela. Pero quisiera volver con un punto muy específico y es el de las razones que está detrás de la violencia policial en Caracas y en Venezuela en general. ¿Cuáles son esas razones? Ya Sheila argumentaba algo con respecto al grupo de extorsionadores, pero en el caso de Caracas específicamente, y si lo podemos proyectar al resto del país, ¿cuáles son esas razones de la violencia policial? Bien, por un lado, el hecho de que la política continúe siendo la mano dura y que nos llama la atención que pese a esa mano dura no haya directamente una acción contra muchos de los cabecillas de esas bandas. Siempre terminan culpando o baleando a personas digamos, en los estratos o en las posiciones más bajas de las estructuras de las bandas y los cabecillas siguen absolutamente impunes. Por el otro lado también la impunidad. Cada vez que recogemos un testimonio en la morgue, lo que vemos es el reclamo de los mismos familiares, por un lado, para que se haga justicia, buscar la manera en que su familiar no sea señalado como un delincuente, que les permitan incluso
enterrarlo ellos mismos y no que se haga como un sepelio policial en donde se traslada el cuerpo desde la morgue directamente hasta el cementerio y se le da sepelio sin que haya ningún tipo de ceremonia. Eso es un reclamo. Pero por el otro lado también está el mismo miedo de las personas de reclamar, porque no hay de ninguna manera una protección hacia los mismos familiares. Muchas veces nos encontramos también con familiares de personas que son delincuentes y ellos mismos dicen, yo tengo miedo de denunciar cómo mataron a mi familiar, cómo lo ejecutaron, porque sé que van a venir detrás de mí. E incluso nos han dicho que luego de las muertes que ocurren, hay personas, o sea, continúan habiendo operativos en los que amedrentan y amenazan a los mismos familiares de las personas para que precisamente no los culpen y no haya ningún tipo de denuncia. Entonces, encontramos esas tres cosas. Por un lado, la presencia de una política de mano dura, combinado, por supuesto, con una ausencia de políticas públicas dirigidas a evitar la violencia y el cómo se arman las bandas, pero por el otro, también la impunidad y el miedo de las mismas personas a denunciar. Lorena, Sheila decía antes que en el Zulia a los familiares de las víctimas de la violencia policial les da temor ir a reclamar el cadáver. Y tú dices que en Caracas los familiares de las víctimas de la violencia policial piden que le entreguen los cadáveres para hacer ellos el sepelio. Esta diferencia me llama mucho la atención y quisiera que la comentaran tú y el resto del panel. Esta práctica lleva varios años, no es una práctica de 2023, estamos hablando incluso... ¿Te refieres a la práctica de hacer los entierros sin la familia? Exactamente, de hacer los entierros de la familia. Y estamos hablando de toda la pandemia y creo que incluso meses antes de la pandemia había comenzado a implementarse esto, de que los familiares no acompañaran a los cadáveres, no les entregaban a ellos los cadáveres. Lorena, pero la primera vez que recuerdo que lo vi fue con el caso de Óscar Pérez. Sí, correcto, claro, que fue en 2019. 18, si mal no recuerdo. 18. Pero luego de eso hubo otras entregas. No teníamos todavía la denuncia que eso ocurriera con casos de resistencia a la autoridad. Y que se hubiera sistematizado además, que lo que parece que estamos viendo ahora con el testimonio de Sheila también, no sé si Liz tiene también algo que comentar sobre esto. Lamentablemente Liz está conectada, pero si la pueden ver ahí en la penumbra porque no tiene luz, vive en Barquisimeto y últimamente no hay electricidad casi nunca en muchos estados del país. Pero bueno, lo lamentable, lo grave aquí es que pareciera que se está sistematizando esta práctica, que se está extendiendo a todo el país, que no se informa sobre estos casos, pero que además luego los sepelios de estas personas pues son hechos de esta manera arbitraria, ¿no? Entonces creo que eso, no sé si Sheila o Liz nos puedan ampliar también un poco más para dar una dimensión también fuera de Caracas de esta situación. Sí, en Lara es poco frecuente. Si quieres continúa, Sheila. No, tranquila, adelante. Ok, en Lara es poco frecuente, pero en 2021 sí registramos un caso con estas características y es cuando fue asesinado el papá de Josué Santana, alias Santanita, que es uno de los cabecillas de la megabanda Tren de Aragua. El padre está fugado, ¿no? El padre de Santanita está fugado, así es. El padre de Santanita fue asesinado en Barquisimeto en 2021 y para poder retirar su cuerpo enviaron a 2 de los hijos de él que eran menores de edad y luego a otros parientes que eran lejanos. Más adelante supimos que quienes prestaron el servicio funerario, que fue fuera de Barquisimeto, fueron detenidos y debieron rendir declaraciones a las autoridades después de esta detención durante varias horas. Sin embargo, en el resto de los casos, los familiares sí pueden retirar los cuerpos, pero son muchos los sacrificios que hacen para ellos poder cubrir los gastos del entierro, por ejemplo. ¿Sheila? Sí, por ejemplo, en el caso de Zulia, si han asesinado a un delincuente que incluso su familia, bueno, reconoce que
estaba haciendo cosas ilegales, pero que no lo señalan como miembro de banda o de mega banda, eso sí bueno, tardan muchísimo para entregar, como que se burlan, ¿no? De la familia, sobre todo de las mamás y las hermanas. Las mujeres regularmente son las que están reclamando los cuerpos de sus muertos. Pero otros sí los mantienen allí como una manera de presión, también lo hemos visto, como una manera de presión de que vaya alguien a reclamar este cuerpo que les lleve a alguna otra persona. Por ejemplo, sucedió con casos como las personas que mataron en Guajira hubo una ejecución. Entonces, bueno, a esas personas que los trasladaron hasta acá porque esta familia Guayú sí permitió que se hiciera la investigación, porque bueno, sabemos también que por el tema de la cosmovisión Guayú, ellos quieren llevarse a sus muertos, pero en esta oportunidad su familia sí quería hacer esta denuncia. Y así ha sucedido con todos. De hecho, hay gente que llega como de bajo, familiares que llegan como de bajo perfil porque temen que detengan al hermano que no tiene absolutamente nada que ver ni con la actividad criminal que hacía su familiar o lo que sea, o primos o amigos, incluyendo este caso de 2022 que mantuvieron retenida a su mamá, a la mamá de un fallecido. Bien, hemos visto en el día de hoy resúmenes del estado Lara, el estado Sucre, Táchira y Zulia, además de Distrito Capital. Pero Rona, en el resto del país, ¿qué dice el informe sobre la situación de violencia en el resto del país? Rona, ¿no te escuchamos? ¿Tienes apagado el micrófono? No, tenía el micrófono apagado. No, el informe no aborda la situación de violencia del resto del país. O sea, trabajamos los 5 estados, pero sí, de alguna manera lo que encontramos, lo que hemos visto en nuestros 7 años con el informe y recolectando datos en 5 estados de Venezuela, lo que hemos visto es que lo que conseguimos en los estados que trabajamos se reproduce o se replica de una manera muy parecida en otros, en el resto del país. O sea, es un reflejo del resto del país. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en muchos casos también, perdón, de resistencia a la autoridad en el estado de Aragua, donde pues se dio la toma de la prisión de Tocorón y luego pues ha habido una persecución a presuntos miembros de la organización criminal que operaba en esa prisión. Entonces, hemos visto que en esa entidad se han estado reportando con cierta frecuencia casos de resistencia a la autoridad. Sin embargo, eso tampoco es algo nuevo en Aragua. Aragua siempre, o digamos en los últimos años o desde hace varios años, siempre ha estado entre los primeros estados con estadísticas de mayores casos de resistencia a la autoridad. Entonces, no es como algo necesariamente nuevo, pero sí hemos visto que ha estado pasando últimamente. Luego vemos cómo estos casos de la presencia de la policía también involucrada o siendo victimario de personas, pues también se dan en estados, por ejemplo, como Carabobo, y pues también hay casos aislados, pero también los hay en estados como Falcón. Entonces, bueno, es algo que es como una constante. Luego vemos cómo las dinámicas, por ejemplo, en Bolívar, en Amazonas, en Apure, tienen algunos matices diferentes y están relacionadas más con la presencia de grupos armados un poco más poderosos asociados a crímenes como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico y la trata de migrantes. Entonces, creo ahí hay otras dinámicas. En el caso de Apure sigue habiendo una presencia importante del ELN, hay también alguna presencia de las disidencias de la FARC en menor medida, pero todavía la hay. Son estos grupos quienes controlan esta zona. En el caso de la zona minera, pues es una zona realmente muy impresionante porque conseguir información, datos de víctimas, de que ahí simplemente la gente la desaparecen y no se sabe qué pasó con esa persona. Entonces, siguen operando todos estos grupos armados que tienen control de toda esa zona, control de la vía que conduce
hacia Santa Elena de Guairén, no solamente de las zonas, de las áreas que están alrededor de Minas, sino también de la vía principal que conduce hasta Santa Elena de Guairén y hacia Brasil, pues para conectar con Brasil. Y también vemos cómo la actividad de los cuerpos de seguridad para desplazar a la minería ilegal, pues también ha tenido alguna incidencia en el hecho de personas que, bueno, que han estado involucradas, que han caído a manos de los cuerpos de seguridad en estos operativos que se dan cada cierto tiempo en las zonas donde hay minería ilegal, en el estado Amazonas, en el estado Bolívar. También hay una gran presencia y peligrosa presencia y un dominio importante de grupos como el ELN en el estado Amazonas. Estos grupos afectan a las personas del estado, pero principalmente afectan a los pueblos indígenas de esas localidades. Entonces, bueno, la verdad es que la dimensión y el panorama del país sigue siendo muy diverso, con una presencia quizás sí reducida de grupos armados no estatales, pero con presencia todavía de grupos armados como estos que mencionaba, ELN, disidencias de la FARC, otras bandas locales que siguen operando en el estado Sucre, sigue habiendo presencia de algunos grupos criminales, en el estado Zulia también hay importante presencia de grupos criminales que operan y que están manejando la extorsión. En Caracas hay una presencia poco clara de grupos dedicados a la extorsión, principalmente, no sabemos si son grupos pertenecientes a bandas o grupos residuales de bandas que operaron antes en Caracas, o si hay alguna participación policial. Entonces, bueno, esas son más o menos las dinámicas que se están dando. Yo creo que Sheila y Lorena tenían algo también que hablar sobre municipios o dinámicas municipales que me parece que pueden ser bien interesantes porque son más locales. Lorena. Sí, no, iba a complementar un poco lo que mencionaba Rona también, porque en Miranda, que es uno de los estados, bueno, cercano a la zona de capital, también vimos casos muy frecuentes de incursiones policiales. Hubo un caso muy sonado el año pasado, en mayo, en Santa Lucía, hubo una emboscada a un jefe policial y eso terminó también en la muerte de dos presuntos delincuentes que estuvieron involucrados en la muerte de esta persona. Y eso es muy común, o sea, siempre si hay, por supuesto, un ataque hacia la policía, tengan por seguro que va a haber una respuesta mucho más fuerte de parte de los cuerpos policiales hacia esa banda en particular. Y por otro lado, aunque no es del 2023, pero sí continúa con la actuación de los cuerpos policiales, está, por ejemplo, la muerte de Carlos Capa, que ocurrió este año, en marzo. Carlos Capa era uno de los delincuentes más buscados, más perseguidos en la zona, en la región montañosa de Ocumare del Tuy, y pues finalmente, bueno, tenía su propia banda, la banda de Carlos Capa, y fue uno de los asesinados, o sea, de las personas ejecutadas durante este año. Como digo, siempre que hay pues, ataques policiales, pues se ven incursiones de las mismas bandas incursiones de los mismos policías hacia esas bandas que estuvieron involucradas. Hablando de lo que preguntaba Rona acerca de los municipios, en la región capital lo que vimos fue un comportamiento bastante similar al de años anteriores. Termina siendo Petare la parroquia con mayor cantidad de asesinados, de muertes, de homicidios durante 2023. Sin embargo, siempre es el municipio Libertador, en Distrito Capital, el que aglutina realmente la mayor cantidad de muertes, de homicidios. La parroquia Petare pertenece al estado Miranda, es una de las parroquias pertenecientes a uno de los 5 municipios que conforman la región capital. Y bueno, esto, como digo, en el tema municipal, pues se repite esta tendencia con las mismas
o muy similares es la repartición de los homicidios, la distribución de los homicidios en estas parroquias, tanto del municipio, del estado Miranda, como del Distrito Capital. Sheila, nos habló Lorena de los municipios del estado Miranda Oye, y también del Distrito Capital, pero Sheila, ¿qué nos ya, puedes contar? César, perdón, antes de pasar a Sheila, quería preguntarle algo a Lorena. ¿Y la parroquia Sucre, Lorena? ¿La parroquia Sucre tiene alguna, digamos, porque en años anteriores veíamos como las parroquias que tenían presencia de megabandas o grupos armados no estatales, como el Coqui, o en el caso de Petare, el Willacy, pero también las que tenían presencia de colectivos eran las que tenían más homicidios? Sucre disminuyó este año, no es la segunda. Generalmente era la segunda. La parroquia Sucre justamente era la segunda. Este año como que bajó de escalafón. Están El Valle y está Coche, en donde hay una actuación fuerte, sobre todo por ajustes de cuenta. En Coche, sobre todo, es llamativo que muchos de los casos están vinculados a uno de los centros neurálgicos de allí, que es el mercado. Vemos cantidad de ajustes de cuenta, y esto va de la mano precisamente con lo que se mencionaba al inicio de la conversación, que era el aumento de los ajustes de cuenta. Coche es una de las parroquias con mayor cantidad de homicidios precisamente por eso, porque allí la cantidad de ajustes de cuentas que se están dando específicamente en el área del mercado ha sido una tendencia en alza desde hace años, pero se ha consolidado muchísimo en los últimos años. Sheila, ¿y en los municipios del estado Zulia? Sí, justamente cuando hizo también Rona el comentario, me recordé que, por ejemplo, los municipios del sur del lago, que son municipios donde hay grupos irregulares, y de los homicidios que allí se cometen, casi nunca tenemos información acá en Maracaibo, porque cuando esas personas no... a ver, fuentes que tenemos en el sitio dicen que mayoritariamente desaparecen a esas personas que asesinan, los desaparecen. Y a los que no desaparecen porque algún familiar reclama o algún testigo, lo que sea, los llevan al estado Mérida, porque les queda más cerca el estado Mérida que traerlos por investigación hacia acá. Pero mayoritariamente los desaparecen. Entonces, eso también era suficientemente delicado, ¿no? Este tema. Y otra de las cosas que nos ha llamado la atención a quienes cubrimos, estamos trabajando con Monitor en el estado Zulia, es que antes los municipios de la costa oriental del lago, porque estaba el Retén de Cabimas, estaban algunos grupos y bandas que estaban allí, que vivían en esos municipios, el número de criminalidad, o sea, la criminalidad era como mucho mayor. Ahora, algunos municipios de la costa oriental del lago, lastimosamente, parecen pueblos fantasmas. Y porque una vez que ya el retén de Cabimas no está en ese municipio, pues se mudaron los protagonistas y también las dinámicas. Entonces, bueno, era también que quería hacer. Y último comentario por ahora. También vemos que la policía municipal, los funcionarios de las policías municipales en Zulia están casi que compitiendo con estas o ejecuciones o esto de resistencia a la autoridad, que es como le llaman, por ejemplo, a la Policía Municipal de San Francisco. La Policía Municipal del municipio de San Francisco, que está al ladito del municipio de La Cañada de Urdaneta, que es, de acuerdo con algunos datos, los que nosotros tenemos y otros que también hablan sobre el tema de la violencia, es en este momento el municipio más violento del estado Zulia.
al punto que, bueno, supimos que, bueno, este año se mudó para allá todo un contingente porque grupos amenazaron con lanzar granadas a escuelas. Organizaciones feministas han venido alertando a lo largo del año pasado y de la gran cantidad de femicidios que tiene este informe 2023 del Monitor de Víctimas sobre el tema género. Sí, en Lara, por ejemplo, 6 de las 76 víctimas de muertes violentas eran mujeres y de estos 6 casos, 4 eran femicidios. Hay un caso que causó conmoción regional a finales de 2023 y es el de una joven de 34 años de edad. Ella se llamaba Bárbara Leal, vivía en Chile y tenía a 3 hijas viviendo en Barquisimeto al cuidado del padre de estas niñas, quien era su expareja. Este hombre había amenazado a esta joven de que si no regresaba iba a quitarle la vida a las niñas. Ella, preocupada por esta amenaza, decidió regresar a Venezuela a buscar a sus hijas. En cuanto llegó al país, acudió al Ministerio Público para poner una denuncia debido a que tenía una preocupación por esta amenaza que le había enviado en varias oportunidades su expareja y padre de las niñas, que estaba al cuidado de estas 3 niñas. En el Ministerio Público le entregaron un oficio, le pidieron que se dirigiera hasta un módulo de la Policía Nacional Bolivariana para pedir apoyo y poder buscar a sus hijas en la vivienda de su expareja. Cuando fue a 3 módulos al menos, según los testimonios que pudimos recabar, en los módulos no le dieron acompañamiento, solo le facilitaron un número de teléfono para un caso de emergencia. Debido a esta falta de respuesta, esa joven fue hasta la casa de su expareja a buscar a las niñas sola. Cuando llegó a buscarlas, este hombre tenía una escopeta, acabó con la vida de esta joven, encerró a las niñas en una habitación y lo que causó más conmoción en Lara es que a escasos 400 o 500 metros de esta vivienda había 4 módulos de la policía, 2 de ellos de la PNB, 2 del CICPC y a menos de 500 metros una sede de la Fiscalía Municipal del Ministerio Público. En cuanto se escuchó la primera detonación, se dirigieron contingentes de la Policía Nacional Bolivariana en cantidades, pero ya era demasiado tarde. Liz, gracias por ese reporte. La verdad es que bastante lamentable eso que decías al final. Es un crimen que se pudo evitar, un femicidio que se pudo evitar, que es lo más común, ¿no? Con el tema, los femicidios. La mayoría de ellos pudieron ser evitados y no ocurre por falta de respuesta de las autoridades. Lorena, con respecto a esto, ¿tienes algo que agregar? Sí, en Caracas lo que hemos visto es que en general bajan los homicidios, pero los feminicidios continúan estables, o sea, continúa la misma cifra. Y esto es algo que nos llama la atención porque deberían, o sea, si la tendencia realmente es a que bajen todos estos crímenes, todas estas muertes, las muertes de las mujeres también deberían descender y la verdad es que siguen completamente igual. En 2023 mataron a 21 mujeres en la región capital y 11 de estas fueron asesinadas por razones de género. Uno de los casos que más se recuerda ocurrió en julio pasado en la organización Huaycay. Allí estaba Fabiola Teresita Parra Mogollón, de 37 años. Ella mantenía desde hace muchos años una relación con Henry Briceño, que era un funcionario de la policía del estado de La Guaira, antiguo estado Vargas, y ella fue atacada por este oficial, por Briceño, en el estacionamiento de su propia residencia, de su propia casa. Él llegó allí en su carro, la emboscó, esto es en el municipio Baruta, en el estado Miranda, y ella estaba en compañía de uno de sus hijos y de otra familiar. El propio hijo, al ver que su padre había empuñado el arma contra su mamá, le rogó que no la matara, pero no la mató. Y lo más llamativo de esto no es solamente, o sea, que la mata, sino que ella misma había hecho la denuncia 2 días antes de que la mataran ante el CICPC, porque había recibido precisamente amenazas de Briceño en días anteriores, en meses anteriores, y ella temía por su vida. Entonces, como tú dices,
por supuesto que se pudieron haber medidas que la protegiera, pudo haberse dado una orden de detención contra él, o una orden de alejamiento al menos, pero las autoridades terminan sin hacer nada cuando ocurren estos hechos y cuando ocurren estas mismas denuncias. Bueno, sí, una vez más, otro ejemplo más de que se pudo haber, de una muerte de una mujer que se pudo haber evitado. A ver, quisiera hacer una pregunta, ya tenemos una hora exacta en esta conversa, ¿no? En esta conversación sobre este informe de monitor de víctimas. Y quisiera que vayamos cerrando con unas preguntas, ¿no? Y a ver, el año pasado se dio la intervención de cárceles como la de Tocuyito, ¿sí? Tocorón, Puente Ayala. ¿Qué incidencia tiene esto en las cifras que reporta Monitor de Víctimas? Ahí se puede extrapolar que existe algún tipo de incidencia. Rona. César, yo siento que, bueno, lamentablemente como todo en el país, donde pues no hay datos, no hay información oficial pública conocida, o sea, se dice, bajó la violencia, bajó no sé qué, pero ya va, bajó, para que tú sepas que bajó algo, tienes que haber tenido, esto estaba aquí y ahora está aquí, pero entonces nunca sabemos cuándo estuvo aquí ni cuánto fue la cantidad no sé, de delitos para poder decir que ahora bajó con otra cantidad menor, o sea, eso no lo sabemos, nunca lo sabemos. Entonces, decir que ha sido muy difícil, es una pregunta recurrente y es digamos, como una preocupación también recurrente que creo que tenemos muchos periodistas y personas que nos interesan estos temas, y es poder medir cuál ha sido el impacto de la toma de las prisiones que tenían paranes en la seguridad ciudadana y en la criminalidad en el país. Eso hasta ahora es absolutamente, o sea, desconocido. O sea, es una cosa allí que no sabemos cómo medirla, que no sabemos cuál ha sido, que no hay manera de saber qué está pasando. No sabemos efectivamente si estos grupos, o sea, pareciera que fueron desmantelados, o sea, formalmente fueron desmantelados, pero no sabemos efectivamente si ya no operan o cómo, o qué pasa con estos grupos. O sea, eso no está todavía muy claro. Tampoco podemos decir que esto ha generado un incremento de la violencia, porque no hay un incremento de la violencia. O sea, como vemos en el informe, hay una reducción de los homicidios que ha sido una constante en los últimos años. Y en general hay una reducción de los delitos en Venezuela. Sin embargo, no, como decíamos al principio, esto no significa que no estén ocurriendo delitos, esto no significa que no haya actividades de crimen organizado operando principalmente en la zona fronteriza, y que lo otro que es lo más importante, tampoco hay una política de seguridad ciudadana oficial que podamos conocer y que podamos decir, bueno, esta es una política orientada a X cosa. O sea, eso no está pasando. Todo lo que venimos viendo con la reducción de los homicidios es algo que no sabemos ni siquiera por qué está ocurriendo. O sea, hay una serie de factores que pudieran explicarlo, pero no existe una política. Y luego, al no existir una política, al no existir datos, al no existir manera de comparar, tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esto. No sabemos si esto va a ser de aquí en adelante así y ya no va a aumentar más el delito, o si esto puede cambiar, o si se están dando movimientos de grupos criminales. Por ejemplo, en el estado Miranda, en Barlovento, nuevamente hay una activación de grupos armados también operando. Entonces, o sea, hay que estar como atentos a estas dinámicas, y creo que, como lo dice el informe en la primera parte, la situación de la violencia en Venezuela es muy cambiante, cambia muy rápidamente, y es muy difícil pronosticar o hacer algún tipo de vaticinio, proyección de qué puede pasar de aquí a un tiempo. Con el caso de las cárceles, creo que tenemos que seguir esperando a ver si esto pues simplemente no tiene ningún impacto. Es algo totalmente anormal que no tenga ningún impacto. Debería haber un impacto o positivo o negativo, pero no tenemos manera de decir si hubo de uno o de otro, porque no hay datos para decir eso. Haya aumentado o disminuido, como aparece en este informe, haya su registro, sean víctimas de la violencia policial o del ajuste de cuentas, todos estos casos, o la mayoría de los casos, dejan huérfanos de quienes casi no se dan. ¿Qué pueden decirnos alguna de ustedes sobre este tema, el tema de los huérfanos de la violencia? Bueno, el año pasado en Monitor presentamos un especial hecho a través de podcast, precisamente sobre la situación de los huérfanos de la violencia, no solamente en el año 2023, fue un recuento que hicimos desde el año 2017,
desde que existe Monitor. Y empezamos este especial lo hicimos recabando entrevistas tanto a los cuidadores principales, llamemos madres generalmente, abuelas también, o a los mismos niños. Logramos hacer esta serie de entrevistas, fueron más de 30 entrevistas que hicimos entre todos los casos, en Táchira, en Zulia, se recogieron casos también en Lara, en Distrito Capital y en Sucre. Y lo que vimos fue una absoluta ausencia del Estado. No había ninguna atención hacia los huérfanos, muchos de ellos habían incluso presenciado la muerte de sus padres, otros sencillamente vivían con el miedo y con el recuerdo constante y con el mismo odio a la policía y el no entender qué fue lo que pasó. En varios de estos casos, las personas no estaban, o sea, las víctimas no estaban inmersas en ningún tipo de delito. Entonces, se dieron estas ejecuciones, porque además eran huérfanos por las ejecuciones extrajudiciales, y lo que veíamos era que a pesar de que estas muertes habían sido hechas por funcionarios del Estado, el Estado los había abandonado por completo. O sea, quisimos abordar el tema desde el ámbito psicológico de cómo estaban estos niños, pero también desde el punto de vista económico, porque, bueno, por supuesto, si matan al principal proveedor de la familia, toda la familia queda muy mal. En casos más graves, lo que veíamos era que después de la muerte de este familiar, la madre tenía que emigrar. Entonces eran niños dejados atrás, era una niñez dejada atrás y huérfana. Y en otros casos lo que vimos también fue una deserción escolar gravísima, porque al no haber proveedor, al estar una madre ausente, muchas veces pues no había comida para mandar a los niños al colegio, y esto era una de las cosas que veíamos que se repetía, que si no había comida en la casa, pues no mandaban a los niños al colegio. Entonces, el tema de los huérfanos es súper amplio para conversarlo, porque la verdad es que las consecuencias de estas muertes sobre los niños y las heridas que dejan son sumamente profundas, no solo en los niños, sino en la misma sociedad. Yo quería agregar ahí, Lorena, que además, bueno, estadísticamente por las cifras de Monitor de Víctimas, la población más vulnerable ante la violencia homicida en Venezuela son hombres entre los 18 y 30 años, en una Venezuela en la que ser padres, o no normalmente, pero estadísticamente es desde muy joven, y además las personas tienen más de un hijo. Por eso muchas veces, en este año no es el caso, pero en otros años anteriores sí hemos visto cómo la cifra de huérfanos es superior a la cifra de homicidios. Y bueno, como mencionaba Lorena, hay una desatención gigante con respecto a políticas de seguridad ciudadana, por ende hay, bueno, una ausencia completa del Estado a estos jóvenes que siguen siendo víctimas secundarias de estos homicidios y dependen ahora de un hermano mayor o un primo o una madre, y como, bueno, ya mencionó Lorena, no necesariamente esto es así, porque estas personas emigran o estas personas tienen que recaen responsabilidades en ellos que no tienen que recaer en niños menores de edad, y ahora les toca como un panorama completamente difícil en una Venezuela que ya tiene un contexto bastante difícil. Gracias, María Irene. A ver, ya para cerrar, y en una sola línea, de acuerdo a lo que van viendo, ¿cuál será la tendencia de este 2024 en la violencia? ¿Cuál será esa tendencia? A ver, Liz está allí. O creo que Liz se quedó sin luz. Bueno, estaba sin luz, ya se quedó sin señal. Sheila. Liz, Ah, ya Liz. llegó Liz.
La tendencia en Lara se sigue manteniendo como en 2023 y parte de 2022. Este año hemos registrado casos de ejecuciones extrajudiciales y también casos de femicidio. De hecho, esta misma semana ocurrió un caso de femicidio-suicidio bastante similar a los dos que pudieron registrarse en el año 2023, y el ajuste de cuentas sigue siendo uno de los principales móviles que hemos registrado hasta el momento. También hay una data que llevamos aparte y que nos genera bastante preocupación, que es el aumento de los suicidios. Bueno, esa línea es tan larga como la altura de Liz. Para quienes no conocen a Liz personalmente, mide como 1,85. Así que bueno, Sheila. Sí, en Zulia se mantiene resistencia a la autoridad hasta ahora. Guardia Nacional Bolivariana como principal responsable. Eso por ahora es lo que hemos registrado acá. Gracias, Sheila. Lorena. En Caracas, la resistencia a la autoridad se va a mantener, la letalidad policial, mejor dicho, se va a mantener, y vemos un alza también en el tema de los ajustes de cuenta. Pero sí veo con mucha preocupación el subregistro que puede verse este año, porque el acceso a las víctimas cada vez está siendo mayor. Y esto lo digo porque desde hace ya alrededor de un mes y medio o incluso más, el acceso que estamos teniendo los periodistas a la morgue de Bellomonte y a los mismos familiares es muy reducido. Han cerrado completamente los accesos. Es difícil hablar con los familiares, a los periodistas. Esto se hace siempre, pero ahorita es peor. Nos sacan de las áreas en donde podemos hablar con los familiares, y en algunos casos nos han mencionado los mismos funcionarios de la morgue que a los familiares de las víctimas de homicidio les están haciendo las entrevistas y los dejan dentro del comedor interno de la morgue para que no tengan conversaciones con los periodistas. O muchas veces les dicen que no nos den información, que les digan que se trató de una muerte natural, para gestionar la salida la salida del cadáver más rápido de la morgue. Entonces, eso me preocupa bastante porque puede haber un subregistro muy grande porque estamos teniendo un acceso muy difícil a las muertes y a los familiares. Interesante, Censura. porque esto indica... ¿Cómo es censura? ¿Rona? Repite, por favor. Eso es censura. O Sí, sea, claro. Una gran reducción del espacio cívico. De censura, no nos permiten acceder a los periodistas a los espacios cercanos a la morgue para obtener información acerca de la violencia. O sea, no solamente no hay información oficial, sino que además la información que tratamos de conseguir los periodistas de una manera confiable y verificada con los familiares de las víctimas, pues es bloqueada también. Bien. Rona, y ya está así, cerrando, ¿dónde pueden encontrar las personas interesadas, quienes quieran ver el informe de Monitor de Víctimas 2023? El informe está en las páginas de Runrunes, de Mi Convive, de Monitor de Víctimas y de algunos de medios aliados como El Pitazo y tal cual, que republican los informes de Monitor de Víctimas. Entonces allí los pueden conseguir también en las redes sociales de Monitor de Víctimas y de los medios que mencioné, Runrunes, tal cual, El Pitazo y por supuesto Mi Convive, que es el otro aliado o es el otro papá de Monitor de Víctimas. Allí pueden conseguir el informe y los gráficos también. También pueden acceder a la página de Monitor de Víctimas, que es @Monitor de Víctimas, que es Monitor de Víctimas. Y en esa página pueden conseguir pues todos los datos de los registros que tenemos desde hace 7 años en Monitor de Víctimas. Y este video que quedará colgado tanto en el YouTube de Runrunes, estará disponible también por las vías de Mi Convive y de Monitor de Víctimas, y además lo tendremos en el canal de YouTube del Pitazo. Así que bueno, terminamos con un agradecimiento a nuestro panel, a Rona Risque, la coordinadora de Monitor de Víctimas, Lorena Meléndez, periodista que participa en Monitor de Víctimas desde Caracas, Sheila Urdaneta desde Maracaibo y Liz Gascón desde el estado de Lara. Por supuesto, a la María Irene Barreto, representante de Mi Convive, y pues está de más decirle a todos ustedes,
a quienes nos han visto durante esta hora y cuarto, que estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado, que se hayan interesado en este tema y que por supuesto saben que pueden acudir a nuestras redes, a nuestros canales en YouTube para ver nuevamente esta información y compartirla con otras personas que no tuvieron la oportunidad de ver en vivo esta transmisión. Muchas gracias, feliz noche para todos y bueno, esperemos que en un futuro no muy lejano estas cifras trágicas no tengamos que estar reportándolas como las reportamos ahora.